¿Cómo utilizar el probador de estrategias de MT4 para poderle hacer backtesting a mi algoritmo? Les vamos a abrir nuestra plataforma de MT4 y nos vamos a dirigir a la parte superior, la barra de tareas, donde se dice ver, al lado de archivo, en la opción donde dice ver. Le damos doble clic y vamos a bajar hasta donde dice probador de estrategias. ¿Listo? También en la barra de tareas tenemos un acceso directo, ¿sí? Por lo general queda en la parte superior izquierda, ¿sí? Donde está la lupita, ahí también podemos activarlo rápidamente. Cuando le damos clic en ver y probador de estrategias, nos aparece esta información o este menú. En la parte izquierda vamos a tener asesor expertos y indicador. Es decir, si yo quiero probar un indicador para verlo cómo se repinta dentro del gráfico, pues le doy indicador. Si quiero probar un asesor experto, debe estar en la casilla asesor de experto. ¿Listo? También para probar un algoritmo, este debe estar ya previamente cargado directamente en nuestra plataforma de MT4. Una vez le damos probar estrategias, nos va a aparecer los dos algoritmos que tenemos instalados o los múltiples algoritmos que tengamos instalados y a los cuales queremos hacerle backtesting. En la segunda opción nos va a desplegar un menú con los diferentes pares a los cuales podemos hacerle backtesting. Si hay un par en el cual ustedes quieren probar pero no aparece en este desplegable, lo que debemos hacer es anexarlo a la lista operativa o a la lista visible. Es decir, esta que está en la parte izquierda, que está pintada de amarillo, azul, verde, esta es nuestra lista operativa. Para poder agregar un par y que también nos aparezca acá en el probador de estrategias, debemos hacer clic derecho, símbolos, y buscar ese símbolo que quieren utilizar, por ejemplo la UDUSD, el USSHF. Entonces nos vamos al par que queremos operar y le damos en el signo pesos doble clic. Doble clic. Nos van apareciendo allá a la izquierda. ¿Listo? Una vez nos aparecen ya en la izquierda, nos remitimos nuevamente a la parte inferior. Pero si se dan cuenta que acabamos de agregar diferentes pares, pero aún no me aparecen en esta lista desplegable, y es porque debemos hacer una actualización de la plataforma. Es decir, cerrar y le damos a abrir nuevamente. Esto se hace con el fin de que tome la actualización de la nueva lista plegable u operativa que acabamos de seleccionar. Ahora sí, nos vamos a símbolos y vemos que ya los últimos símbolos a los cuales queremos hacerle posiblemente el backtesting ya nos aparecen en la lista desplegable. Abajo nos aparece el modelo, ¿sí? Es decir, aquí nos va a mostrar si es por puntos, por ticks, ¿sí? Si solamente precios de entrada, precios de apertura, salida. Siempre para probar un algoritmo le vamos a colocar el primero, es decir, un tick basado en los periodos menores, es decir, el movimiento, él va a tratar de simular lo que más pueda como si fuera un comercio real. Entonces siempre lo vamos a colocar en cada tick, el método más preciso. Abajo nos va a aparecer la fecha. Si ustedes hacen backtesting de los últimos 2 meses, la data de los últimos 2 meses que está precargada en su MetaTrader 4 va a ser una data mucho más fresca, no va a ser tan, no manipulada, pero no va a ser tan recogida, entonces la calidad al momento de hacerle backtesting va a ser mucho mejor. Si utilizan una data de un año, pues debes de descargar data directamente de su plataforma o de algunos otros servidores que tienen la opción y digamos que es un poco más real. Hay unos servidores que dan la opción de spread real, variable, ¿sí? Que nos van a permitir hacer un backtesting un poco más profundo, pero eso lo veremos en otro video. Entonces, en este caso podemos utilizar la fecha genérica, es decir, que el algoritmo corre en la fecha que esté estandarizado, que tenga la data en ese momento, en MT4, o yo le puedo asignar una fecha referente, es decir, yo quiero que me haga un backtesting de 1, de 2 o de 3 meses, ¿vale? Entonces aquí lo podemos modificar del 1 de enero, de febrero, hasta el 31 de marzo, es decir, que cuando yo pongo a correr el algoritmo me va a hacer del 1 de enero hasta el 31 de marzo, de febrero, perdón. Modo visual, es decir, si yo le tengo activo el modo visual, cuando yo le dé iniciar, me va a aparecer acá
arriba, en el gráfico. Vamos a hacer un ejemplo. Le doy modo visual y ya me apareció acá. ¿Listo? Me aparece este gráfico. ¿De cuál? Del USD CHF, el que le vamos a hacer backtest. Es decir, que me va a permitir verificar cómo se está comportando el algoritmo, si está abriendo las posiciones donde debería ser, si no lo está abriendo en las posiciones que debería ser, qué ajustes yo debería tener en cuenta. Sí, son variables al momento que si quiero tener un poco más al detalle y ver cómo corre el algoritmo, pues lo puedo ver, hacer visual. Si no le tengo la opción visual, solamente lo que él me va a hacer es correr todo el backtesting y al final me va a dar un informe, no más. O sea, me bota un informe teniendo las estadísticas de ganancia, drawdown, riesgo-beneficio, profit factor, entre otros que aquellos que hacen backtesting pues les va a servir bastante. Entonces, acá le vamos a seleccionar solamente para el ejemplo modo visual. A la derecha nos va a aparecer periodo, es decir, si queremos hacerle backtesting en el periodo de 1 minuto, 5 minutos, 15, 30, 1 hora, 4 horas o diario. Si quiero una temporalidad un poco mejor, mucho más alta, pues no creo que un mensual sea recomendable, entonces debemos utilizar otro tipo de data. Pero acá les permite hacer un backtesting hasta diario. Spread. Entonces, si tienen un spread fijo, ustedes lo pueden colocar aquí manualmente. Pero por recomendación y por tener estadísticas mejoradas, le colocamos un spread actual. ¿Qué es el spread actual? Es lo que me está cobrando el broker al momento de ejecutar mi operación. Emanuel, ¿yo cómo puedo ver cuál es el spread que me está cobrando el broker en su momento? Entonces, USD-CHF, nos vamos acá a la parte izquierda donde está todo pintado amarillo, azul y verde y buscamos nuestro par USD-CHF. Acá está. Y nos dice que el spread que nos está cobrando en su momento son 13 puntos. Es decir, que el actual va a ser sobre 13 puntos. ¿Lo puedo modificar manualmente? Sí, le puedo colocar aquí 13 puntos y me va a correr o hacer un backtesting sobre 13 puntos. Entonces, digamos que el mercado nunca va a estar siempre sobre un spread fijo, a no ser que tengan un broker que siempre les esté dando el mismo spread. Entonces, siempre, y por recomendación, el precio actual, es decir, para que me tenga esa variación de spread que tiene a lo largo de la data o que tiene a lo largo de esa variación que tiene del backtesting. Optimización. Esto sirve es cuando tenemos una configuración y queremos mejorarla, solamente le damos chulito y el mismo sistema nos va a tratar de buscar parámetros de configuración para ese algoritmo y para ese tipo de par que nos pueden mejorar nuestra operativa. Por ejemplo, sin esto, le damos iniciar, nos podría estar botando un drawdown del 10%. Pero al momento que le doy una optimización, él hace un análisis interno, se hace como un backtesting interno y logra tener un drawdown del 4%. Entonces yo prefiero utilizar el algoritmo optimizado que me arroja MT4. ¿Sí? Son configuraciones. Luego aparece esta información, propiedades del experto. Entonces aquí me aparece prueba, depósito inicial, es decir, con qué valor del monto quiero hacer un backtesting, si con 100, 200, 500, 1000, 10,000, 100,000 dólares, si es en dólares, euros, libras, si quiero que las posiciones solamente sean compras, si quiero que sean solo ventas o que si quiero que el algoritmo me haga de las dos formas. El balance profit factor, ¿sí? Parámetros de optimización, esto ya es la optimización, si quiero que optimice el balance, el factor, la expectativa, un máximo drawdown, el drawdown porcentaje, lo que les decía anteriormente. Le vamos a colocar aquí euro, para este algoritmo van a ser compras y ventas y los parámetros de entrada, es decir, aquí ustedes van a empezar a jugar con esta información. Entonces, aquí tenemos lotaje, mínimo lotaje, máximo spread. Por ejemplo, si acá en estos propiedades del experto yo le coloco un spread de 8, pero el spread acá está en 30, nunca me va a correr, es decir, nunca me va a mostrar una estadística o me va a funcionar. Entonces, para que tengan una sincronía, el spread en este algoritmo, ¿sí? El máximo spread, para que él empiece a funcionar, le podemos dejar 200 y acá se lo podemos dejar actual porque ya determinamos que el spread que cobra el USD-CHF es de 13 puntos. Hay algoritmos que son muy robustos, no es necesario utilizar máximo spread porque ya lo tienen por defecto, pero hay otros que sí te solicita
colocar manualmente cuál es el máximo de spread que tú estás dispuesto a pagar para que el algoritmo funcione. En este escenario van desde Bollinger, RSI, Stop Loss, mágico número y trading stop, que es como la distancia para este algoritmo. Entonces, yo quiero probar con esta información, a ver cómo funciona, y hacer un corrido de qué estadísticas me está brindando con este par, y si es viable y si no es viable. La temporalidad se lo vamos a dejar en 5 minutos. Propiedades del símbolo, te va a mostrar cuál es el spread, aquí te está confirmando nuevamente el spread, cuál es la precisión del spread, el tamaño del contrato, pero realmente para irnos digamos que a lo puntual, lo que nos interesa es el lotaje que nos cobra. ¿Sí? Cuando no aparece el lotaje acá, ¿sí? Lo podemos consultar también directamente en el desplegable y especificación del contrato. Aquí en la especificación del contrato me dice el volumen mínimo 0.01 y el volumen máximo por lotes son 200 lotes. Es decir, que si yo quiero colocar 300 lotes a este par, no me va a dejar, lo máximo son 200. Y el mínimo va a ser 0.01. Un ejemplo, el US30. El lote mínimo es un lote. Es decir, que si yo le coloco a mis propiedades o configuraciones de mis propiedades que me opere el mínimo lote 0.01, nunca me va a abrir ninguna operación. Entonces, en este caso va a ser un lote. Que la propiedad del US30 me está indicando que el máximo lotaje son 250 y el mínimo lotaje es un lote. Modificar expertos, esto ya es para modificación del experto, si queremos hacerle un cambio directamente del código, pero como este es un código cerrado, pues no te va a permitir hacer esas modificaciones. Una vez yo ya tengo toda esta información, le doy iniciar, y cuando le demos iniciar, me va a aparecer acá, donde dice esperando la actualización, la funcionalidad de mi algoritmo. Vamos a esperar a que la data cargue. Para que no sea tan rápido, vamos a cambiar de par. Solamente voy a cambiar del par. Vamos a ponerle el GBP USD para que me cargue la data mucho más rápido. Aquí tenemos este botón. Este botón me va a permitir acelerar o disminuir la velocidad con la cual se generan los gráficos o la prueba. Entonces, si le damos a acelerar, pues va a ser mucho más rápido. Y si yo quiero ver algún detalle del algoritmo, pues lo puedo ir jugando con este acelerador. Vamos a ir, por ejemplo, que yo quiero ver detalles, cómo funciona bien el algoritmo. Pues aquí le doy un poco más desaceleración. Quiero ver si está funcionando bien, si el stop loss está corriendo como yo lo configuré. Y vemos que el stop loss sí está corriendo como lo configuré, es decir, se está comportando de acuerdo a cómo se programó. Si yo no quiero ver el gráfico porque me aburro, ¿sí? Al colocar el modo visual, eso te va a gastar RAM y te va a gastar tiempo, ¿sí? Es decir, va a tardar un poco más. Yo le puedo dar saltar, se va a detener y esta línea de color verde se va a acelerar un poco más rápido. Finalmente, cuando acelera y para, vuelve aquí a darle iniciar o aparece iniciar o ya está finalizado. Quiere decir que ya generó el backtesting sobre el periodo de febrero a marzo que le había seleccionado. Para obtener información sobre estadísticas de mi algoritmo, cómo le fue, si le fue bien, si le fue mal, cómo fueron esos resultados, cuántos lotes operó, cuántas operaciones operó, pues nos da una parte que dice en la parte inferior, dice resultados, gráfico, informe y registro. Entonces en resultados nos va a mostrar este desplegable o esta información con la cantidad de operaciones, modificaciones, beneficios y pérdidas que tuvo en su momento el algoritmo. También tenemos una forma visual desde inicio del balance hasta finalizar el balance. Quiere decir que tenemos una curvatura muy buena haciendo el backtesting. Eso me está indicando que el algoritmo es funcional.
Pero quiero tener más detalles, como drawdown, beneficio, factor beneficio y cuántas operaciones en realidad alcanzó a generar el algoritmo. Entonces nos vamos a la siguiente pestaña que dice informe y nos aparece este informe. Historial. Esas son la cantidad de barras que tuvo en cuenta para hacer el backtesting, es decir, una barra equivale a una vela. Errores de desalineación, es decir, dos barras de esas 1391 tuvo dos errores. Depósito inicial y beneficio total, es decir, que en este escenario tuvo 11.271 dólares de ganancia. Factor beneficio, 4.42, eso es como el riesgo-beneficio. Yo arriesgo $1, pero quiero obtener 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ¿listo? Es decir, que este es el factor beneficio que está teniendo el algoritmo, que es muy, muy bueno. Drawdown absoluto, es decir, tuvo un drawdown de $13, cantidad de operaciones, 493 operaciones, en un periodo de 2 meses. Pues en un periodo de 2 meses, si quiero tener un cálculo un poco mejor de más o menos cuántas operaciones abrió en ese periodo de 2 meses, son 60, mentiras, días operativos son 21, 42. Si me preguntan por qué 42, cada mes tiene 21 días operativos, entre 21 a 23 días operativos, pero tenemos un ponderado de 42. Es 493 dividido 42 días operativos por todos estos meses nos da 11 operaciones diarias, que es lo que está abriendo el algoritmo. Luego, nos aparece beneficio bruto. El beneficio que alcanzó a generar el algoritmo fueron 14.563. Beneficio esperado, 22.86, es decir, por cada operación eso es lo que está logrando obtener siempre, es decir, lo que siempre está tratando de ganar son $22.86, es el promedio. El drawdown máximo fue 189, es decir, que tuvo varias operaciones también consecutivas. Posiciones cortas ganadoras, el 61%, fueron 265. Posiciones rentables total 296, es decir, un 60.04%. Transacción rentables 294, es decir, esta es la mejor transacción rentable, y la media transacción rentable es 49.20, es decir, que la transacción siempre promedio o media es de 49.20. Ganancias consecutivas tuvo 15. Beneficio consecutivo 661, es decir, que consecutivamente ganó 661. Promedio, ganancias consecutivas, tuvo 3 operativas o 3 órdenes que ganaron consecutivamente. Luego tenemos pérdida bruta, que fueron 3.292, drawdown relativo, que fue el 1.14, posiciones largas ganadoras 228, posiciones no rentables fueron 197, es decir, el 39.96. Aquí tenemos el diferencial, es decir, tenemos una efectividad que casi llega al 60%. Transacción no rentable, es decir, que él perdía por lo general $30. Transacción media no rentable fueron 16.71. Pérdidas consecutivas, tuvo 6 operaciones. Digamos que la peor que tuvo fueron un menos $83. Pérdidas consecutivas fueron 112, es decir, que se acumularon bastantes operaciones perdedoras, y pérdidas consecutivas 2, fueron mayores. Importante acá digamos que de esta información es el factor beneficio, el drawdown, que esté súper bajito, que esté por debajo del 5%, si tiene un algoritmo que esté por debajo del 5% es súper bueno, y también la calidad del modelado, en este caso del 90%. Y el spread, aquí les está saliendo cuál fue el spread actual que tomó en cuenta para hacer el backtesting, es decir, que aquí tenemos un spread de 9 puntos. Ahí se ve muy chévere, pero yo cómo puedo obtener esta información un poco más detallada, porque es que yo soy desorganizado y de pronto se me puede perder. Entonces, le damos clic derecho y podemos guardar una copia de este informe. Entonces, vamos a crear una carpeta en el escritorio. Entonces ustedes crean una carpeta que diga backtesting, o como le quieran colocar, backtesting. Coloquen el nombre GBP USD, ganancia 11K con un drawdown de 1%, ¿sí? Con un profit factor de
4.42. Vamos a copiar esto, le damos guardar y cuando le damos guardar nos va a aparecer esta cartilla o esta imagen o esta información. ¿Sí? Yo le digo más cartilla. Nos aparece esta cartilla y le podemos tomar un pantallazo o un recorte. Guardar. Escritorio. Vamos a la carpeta que dice backtesting. Vamos a ponerle otra vez gbp-usd. Y le eliminamos el GIF. Solamente lo vamos a dejar así. Y le damos guardar. ¿Listo? ¿Esto para qué me sirve? Que cuando yo vaya, supongamos que cerré esto y cerré esto, yo no me acuerdo las configuraciones, vengo a backtesting y voy a gbp-usd y acá lo que me está mostrando en este ítem, donde dice parámetros, me está brindando la información de las configuraciones con la cual yo le hice ese backtesting y me vuelve a repetir la información, tanto de drawdown, profit beneficio, ganancias, cantidad de operaciones, media no rentable, todo. ¿Puedo guardar todo el informe? Aquí me aparece nuevamente el informe, pero este informe solamente aplica para el computador en el cual se hizo el backtesting. ¿Puedo tener una copia en PDF? Sí lo puedo hacer, pero guardar un informe de muchas páginas, si son muchas páginas, no es tan relevante. Entonces lo más relevante es esta primera página. Vamos a abrir otra vez MT4. Y ya hice mi primera prueba. Ahora quiero hacer una segunda prueba. Pero en esa segunda prueba, yo quiero cambiarle un RSI a 40. Vamos a poner a 33. Un stop loss de 10. Y coloquémosle este 14. ¿Listo? Es decir, le hice una pequeña modificación. Que vamos a ponerle, digámosle 25. Cuando yo le hago esa modificación, me va a mostrar un informe totalmente diferente para que yo pueda hacer un comparativo. Aquí no vamos a colocarle modo visual, solamente quiero que me haga el backtesting y al final me dé un informe. Entonces le voy a iniciar, espero que esto ya esté hasta el final y ahora sí, me sale el resultado. Informe. Vamos a ver nuevamente el informe. Con las configuraciones que le acabo de colocar, me está dando una ganancia de 8.943, un factor beneficio de 3.0, con un total de transacciones 465. Tiene un drawdown del 1.79 y un drawdown relativo de 1.79, calidad de modelado 90, el spread actual son 12 puntos, ¿sí? Tenemos una variación en el spread ahí en este testeo, pero la efectividad ya aquí abajo, es decir, que tenemos una efectividad del 54, aquí las negativas fueron 42, es decir, aquí sí bajo un poco más el informe. Lo voy a guardar. Puedo aquí colocarle ganancia, ya no fueron 11K, sino 8K con un drawdown del 1.8. Y el profit factor, mira, aquí es súper relevante, ya es 3.0, el anterior era 4.2, quiere decir que la configuración anterior era mucho mejor. La anterior fue mucho mejor. Le doy capturar pantalla, guardar, vamos a eliminar. Entonces, ganancia 8K, drawdown 1.8 y profit factor 3.0. Y listo. Así uno le va haciendo backtesting a su algoritmo y lo que tienen que hacer es empezar a jugar con esos parámetros. Entonces vamos a hacer una configuración de optimización. Entonces podemos darle propiedades y quiero que me optimice el profit factor. Optimización y le doy iniciar. Y las pestañas de abajo miren cómo cambian. Ahora me va a salir resultados de la optimización, gráfico de la optimización, resultados, gráfico de informe.
informe general. Entonces, resultados de la optimización, es decir, que de 3.0 logré optimizarla con estas configuraciones. Aquí ya me está cargando las configuraciones. Lote 1, máxima spread, spread 2, banda de Bollinger 33, 14, un stop loss de 10, distancia 25, y al ponerle estas configuraciones me va a dar una optimización de mi algoritmo para que me genere 3.20 profit factor de beneficio. Me subió 0.20 puntos de profit factor. No fue mucho. Entonces, elimino la casilla de optimización para poderle hacer una prueba a esa configuración. 33, 14. Debemos verificar que la configuración esté bien. 33, 14, 10, 25. Y acá está ya el algoritmo optimizado. En el anterior informe, sin modificarle nada, solamente dándole a esta pestañita, él ya me puso unas configuraciones automáticas. Y esa configuración me dio ahora una ganancia de 9.408. Profit Factor 3.20. Entonces, aquí le doy guardar informe. Ganancia ya no es 8, sino es 9. El drawdown, ¿en cuánto está? Está en 1.68, inclusive bajó un poco más el drawdown. Y el Profit Factor fue en 3.20. Es decir, que esta configuración ya está optimizada. Me sale el informe, le tomo el pantallazo, lo guardo otra vez y me voy organizando. Debo tener una organización. Si no soy organizado, pues me voy a perder. 1.68 y un Profit Factor de 3.20. Si yo le muevo, vamos a hacer otro ejercicio. Si yo le muevo acá, que no me dé un Profit Factor, sino me dé un drawdown, ¿sí? Un drawdown un poco más bajo, me va a mostrar, perdón, le doy optimización, inicial, y ahorita me va a mostrar otra configuración. Bueno, aquí el Profit Factor bajó y el drawdown aumentó. No me sirve. Otra optimización. Que no sea drawdown porcentaje, sino máximo drawdown. 1.79. No, ya no está optimizando mejor. Démosle en balance. A ver si me da más ganancia. Vamos a cerrarlo un momentico. Voy a ponerlo otra vez a cargar. No está dando mejor una optimización. No, me quedo con la optimización inicial que hicimos. Anterior. No, estaba mejor la optimización anterior. Bien, modifiquémosle a 45 y esto a 26 y esto los 6. Cuando le haga el backtesting, bueno, primero quitar la optimización para que haga el informe. Y nos da 3.0, más o menos igual que el anterior. ¿Listo? Entonces, esta es la forma como uno va haciendo backtesting y va sacando esos parámetros adecuados para el algoritmo. ¿Listo? Chicos, espero que les haya servido esta información, que sea de gran ayuda y que sepan ahora en adelante cómo hacerle un backtesting real a un algoritmo. Por ejemplo, tienen poca información. Hay unos algoritmos que son muy robustos, que traen muchos parámetros. Cuando hay bastantes parámetros, no es tan recomendable. Hagamos una nueva prueba. 10-10. ¿Qué nos sale? Sí, solo por probar.
Bueno, 3.65, es decir, la banda de Bollinger a 10-10 fue un poco mejor, 3.65, está bueno. Entonces acá nuevamente guardo el informe, le tomo el pantallazo y así sucesivamente hasta que ustedes encuentren esa optimización adecuada para ustedes. Pueden hacer el backtesting con cualquier par, ¿sí? Con cualquier par, porque no todos los pares les va a dar toda la misma información. Los pares son diferentes, los movimientos son diferentes, entonces mucho cuidado al momento de hacer backtesting. Otro también importante que se me olvidaba es que si ustedes están utilizando, por ejemplo, su broker de IC Marker y están haciendo la optimización y están haciendo el backtesting con su broker de IC Marker en la cuenta estándar, no pueden mezclar esa información o esa cuenta estándar de ese broker con otra cuenta, por ejemplo, con XM. Si con esa configuración yo lo pruebo en otro broker, no me va a dar los mismos resultados, van a ser diferentes, porque los brokers o la data de los brokers son diferentes, los movimientos son diferentes, a pesar de que nosotros digamos, no, es que es exactamente lo mismo. No, ligeramente tienden a ser diferentes, ya sea por la data, por dígitos, por símbolo, ¿sí? Unos más rápidos, unos tendrán más deslizamiento, otros no. Entonces, si estoy haciendo el backtesting del algoritmo en mi broker, IC Marker, cuenta estándar, yo, digamos que al momento de operar en real debe ser la misma cuenta con los mismos parámetros, exactamente igual, no lo puedo cambiar. Ahora les voy a hacer un ejercicio. Pero antes de hacer ese ejercicio, miren, aquí mismos parámetros, pero me da más ganancia, hace muchas más operaciones con un profit factor con el par GBP-USD. Entonces vamos a hacer un ejercicio con IC Marker y vamos a hacer un ejercicio con Exnes. Vamos a poner a correr el algoritmo con las dos. Bien, 3 puntos así muy rápido para saber si hay diferencia entre los algoritmos. Beneficio total, 8000 con un factor beneficio de 3.0 y un drawdown de 1.50. Voy a hacerle ahora un backtesting con otro par. Con la Pro. Me voy a loguear. Voy a cerrar mi MT4. Lo voy a volver a abrir solamente para que me cargue y refresque. ¿Listo? No le he cambiado nada, sigue con los mismos parámetros, solamente le voy a iniciar. Y recuerden, en el anterior fue 8000 de ganancia con un profit factor de 3, con un drawdown de 1.5. Ahora este tiene ganancia 10.484 con un factor beneficio de 4.87 y con un drawdown de 1.17. Mismas configuraciones, lo que cambió fue el par donde lo operé. Diferencia sí fuerte también es que el spread acá está en 7. Vamos a poner un spread como el otro, que era de 12. Si algo que sea fijo, para que no sea tanta la diferencia. Pero ya al colocarle un spread fijo, tendría que ser un poco más similar. Aquí ya tenemos una similitud. 8500 con un profit factor de 3.43 y un drawdown del 1.60. Es decir, en ganancia tuvo un poco más, en profit factor tuvo un poco más, pero en drawdown sí alcanzó a tener más drawdown que la cuenta de IC Marker. Otra vez, le vamos a colocar el mismo, cerrar, lo vamos a dejar en 12, a ver si hay una similitud. Igual, mismo par, 12, misma temporalidad, esperemos que nos salga mejor. 8350, un factor beneficio 319, un drawdown 1.99, es decir, en IC Marker le fue mucho mejor en drawdown. La ganancia casi sí está similar a la de Exnes, entonces hay gran diferencia. Esto hablando de un par, pero cuando ustedes operan o hacen el backtesting con un US30, un oro, un Bitcoin, un Platinum, un Palladium, pues la diferencia va a ser un poco más grande. Bueno chicos, espero que este video les haya servido y que les permita hacer backtesting de aquí en adelante con sus algoritmos. Chao, chao.